Lunes 3 de febrero de 2024. Estoy grabando este devocional porque, tal como os anuncié el día viernes, este fin de semana hemos viajado, nos hemos desplazado hasta Lugo, una ciudad que queda al norte de Galicia, unas 2 horas aproximadamente desde donde nosotros tenemos la iglesia, en Cangas, en Bueu, donde vivimos. Y hemos estado allí con una amada iglesia y amados hermanos que nos esperan para compartir el fin de semana. Hemos de compartir la palabra de Dios el domingo por la mañana, el domingo por la tarde y luego también momentos de comunión con los hermanos en sus hogares, cenando juntos, comiendo juntos, en fin, disfrutando de comunión cristiana. Dado que el clima está bastante inestable, probablemente el domingo nos quedemos allí a pasar la noche y entonces voy a dejar grabado este devocional para asegurarnos que lo podáis tener como todos los días a la hora adecuada. Gracias por vuestras oraciones, por vuestro apoyo y nada, pues hoy la lectura de nuestra guía de lectura anual se encuentra en capítulos muy especiales, Éxodo 10 al 12 y en Efesios capítulo 2. Vamos a abrir nuestras Biblias para acompañar a Eli en la lectura de Éxodo 12, versículos 5 al 7, en los que vamos a meditar. Éxodo capítulo 12, versículos 5 al 7 y versículos 12 y 13. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Muchas gracias, Eli. Tenemos que hablar de la sangre de la redención. Cuando enfrentamos este tema, podemos definir una idea principal, y es la siguiente: la sangre del Cordero Pascual en el dintel de las puertas de los hogares judíos en Egipto fue un símbolo poderoso de protección, de fe y de redención, tanto en el contexto histórico del Éxodo como en su significado espiritual y tipológico para nuestras vidas hoy. En este pasaje bíblico precioso que seguramente conocemos muy bien, se registra de una forma vívida la historia de cómo la nación israelita fue redimida de la esclavitud de Egipto. Aquí aprendemos que la sangre del Cordero muerto en rescate de cada familia israelita simbolizaba la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo proclamaría Juan el Bautista en Juan capítulo 1 y el versículo 29. Esta sangre tiene varias lecciones. La primera de ellas, la sangre como señal de protección. La sangre del Cordero no solo era un elemento físico, sino una señal visible de obediencia y fe. Y al colocarla en el dintel de sus puertas, los israelitas demostraron su confianza en la promesa de Dios de protegerlos de aquella plaga final. Esta acción de fe los diferenció de los egipcios y aseguró la vida de sus primogénitos.
con solo aplicar la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, el destructor pasaba de largo. Hay una segunda imagen también, la sangre como símbolo de redención. En el contexto del Éxodo, la sangre del cordero fue el medio de redención para los israelitas. Al ser aplicada, la sangre se convirtió en un sustituto, evitando que la muerte alcanzara a los primogénitos. Este acto prefiguró el sacrificio de Jesús, cuyo derramamiento de sangre en la cruz es el medio de redención para los creyentes. La sangre es la vida misma que late. La muerte no tenía poder sobre la sangre del Cordero. La ley de Moisés se promulgó mediante el rociamiento de la sangre en Éxodo 24. Y la sangre de Jesucristo es el arma de nuestra redención. Afirmará esto Pablo en Efesios capítulo 1 y versículo 7. La sangre de Jesucristo es la garantía de la vida eterna. La muerte ya no tiene poder sobre la sangre de Cristo. En Efesios 1:7 Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Maravillosa bendición, la sangre de Cristo para cada uno de nosotros. Pero en tercer lugar, la sangre es un llamado a la fe y a la obediencia. La aplicación de la sangre en los dinteles no fue un acto mágico, sino un acto de fe que requería obediencia. Los israelitas debían creer en la promesa de Dios y actuar en consecuencia. Del mismo modo, la fe en Jesús y su sacrificio es necesaria para recibir la redención y la vida eterna. La sangre de los sacrificios continuó siendo aplicada en situaciones muy concretas. Si leemos el relato de los libros del Pentateuco, nos encontraremos, por ejemplo, que los leprosos solo eran purificados después de haber sido rociados con la sangre del cordero. Levítico 14:25. El sumo sacerdote solo entraba al lugar santísimo después del rociamiento de la sangre, en el día de la expiación, Levítico 16:19. Pero entramos en el Nuevo Testamento. El nuevo pacto se selló mediante la sangre de Cristo, y esto lo proclamó el propio Señor Jesucristo en Mateo 26:28, en aquella última cena. Fuimos purificados de la lepra del pecado, dice Hebreos 9, por la sangre de Cristo. Y en el capítulo 10, verso 19, nos dice la palabra de Dios que por la sangre de Jesús podemos entrar en el lugar santísimo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Pablo, despidiéndose de los ancianos de Éfeso, se los recordó. La iglesia fue comprada por la sangre de Cristo y le dice a los obispos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo se convirtió en el gran pastor de las ovejas, dice Hebreos 13, por la sangre del pacto eterno. Y tenemos la victoria por la sangre de Jesús. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 11 lo afirma también de una manera contundente y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre de Jesucristo es nuestra arma de defensa para vencer a Satanás y a sus demonios. La sangre de Jesucristo, dirá el apóstol Juan
en su primera carta, capítulo 1 y versículo 7, nos limpia de todo pecado. ¡Qué maravillosa bendición! ¿Cómo no hemos nosotros de bendecir el nombre del Señor? Dice Juan, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay una vieja canción ya, que recuerdo desde hace unos 40 años, cuya letra decía, la sangre de Cristo jamás perderá su poder. Sigue siendo efectiva, sigue transformando corazones, sigue abriendo ese camino nuevo y vivo para que nos podamos presentar delante del Padre. Sigue siendo una fuente de protección, de redención y de confianza en nuestras vidas. La sangre de Cristo jamás perderá su poder. Amado Padre, te bendecimos en esta mañana por la historia de la Pascua, una celebración que el pueblo de Israel debía realizar para conmemorar aquella noche de libertad. El precio fue muy alto. El cordero sacrificado y la sangre en el dintel nos hablan de la persona de Cristo, de su muerte en la cruz y su sangre derramada para nuestra salvación. Oh Padre, que hoy sea efectiva en la vida de los que me escuchan, para salvación, para perdón y para vida eterna. En tu nombre, amén. Os espero mañana, martes. Manteneos bendecibles.